Inicia grabando, buenas noches, esto es estadística descriptiva, sesión 15. Eh, Vamos a explicar la práctica 3.1, que es la práctica que va para el parcial. Esa práctica resume el primer examen parcial. La práctica 3.1 ya está habilitada para llenarla o autocorregirla. Cuando usted la tenga hecha, puede entrar a corregirla hasta el 5 de abril. La práctica 2.1, la autocorrección está habilitada hasta el 31 de marzo. Si usted no ha hecho su práctica 2.1, hasta el 31 de marzo está habilitada para que la llene. Si tiene cualquier duda, me pueden preguntar más tarde. Entonces vamos a presentar la práctica 3.1, que es la práctica ahora más importante que tenemos. Esto es como a modo de repaso. Si me dan datos sueltos, esos datos se llaman no agrupados y esos datos me piden que calcule la media aritmética. ¿Cómo yo calculo la media aritmética para datos no agrupados? Fácil. Yo sumo todos los datos y lo divido entre la cantidad de datos. Si ahí hay 15 datos, yo sumo esos 15 datos y el total lo divido entre 15. Si son 15 datos, sumo los 15 datos y el total lo divido entre 15. Así yo calculo la media aritmética. Si yo sumo estos datos, el total es 161, dividido entre 15 valores que hay, la media me da 10.73. 73 periódicos, 7373, pero si usted quiere, a la práctica le pone 10.73. Con eso es correcto. Eso está en el examen, media aritmética. Sumar los datos y dividirlo entre la cantidad de datos. La moda. La moda es más fácil, es el valor que más se repite. Aquí el valor que más se repite es el 10. El 10 es la moda. La mediana. Para calcular mediana, primero debo ordenar los datos de menor a mayor. Se ordenan primero. El dato menor es el 5. Después del 5 encuentro un 6. Después otro 6. Después un 8. 2, 9. 3, 10. Un 11. Un 12. Un 14. Un 15. Un 16 y un 20. Ahí están ordenados de menor a mayor. Para calcular la mediana, simplemente usted dice así: son 15 datos, le sumo 1, es igual a 16, lo divido entre 2, es igual a 8. ¿Qué valor está en la posición número 8? Empieza a contar del primer número y en la posición número 8 encontramos un 10. Está el 10. 10. La posición, usted cuenta cuántos valores son y lo divide entre 2. Así encuentra la mediana. Si tiene preguntas sobre la media, la moda o la mediana para datos no agrupados, usted la hace ahora. Media, mediana y moda no agrupado. Si entendió eso que expliqué ahora, entonces vamos a seguir con la media armónica no agrupada. La media armónica está en el examen también. Tengo que saber cuántos valores me dan. En este ejercicio me dan 5 valores. Pongo un 5, la n vale 5 y divido esos 5 valores, lo divido entre 1 entre el primer valor, más 1 entre el segundo valor, más 1 entre el tercero, más 1 entre el cuarto, más 1 entre el quinto. Ahí está la fórmula planteada. 5 porque son 5 datos y 1 dividido entre cada número de esos. Al final la calculadora, si usted la sabe usar, le pone esa división con esos paréntesis correspondientes y le da el resultado.
23.15. 15.13. Pero si usted pone 23.15 en la práctica, se la califica como correcta. Si tiene preguntas, la hace. Si no, continuamos. Eso es la media armónica para datos no agrupados. Entonces seguimos con la media geométrica para datos no agrupados. La media geométrica, aunque usted vea aquí una tablita, esa tabla no es una distribución de frecuencias. Esa tabla no es una distribución de frecuencias. Esa tabla son datos sencillos, simples. Entonces, como son datos simples, aquí no hay clases. Entonces, es una tabla normal. Se hace la media geométrica para datos no agrupados. Cuando usted le dan porcentajes, el promedio se saca mediante la media geométrica. En el examen está este ejercicio, aunque están solo los valores en esa tabla. Están varios porcentajes para que usted lo promedie y usted lo promedia con esta fórmula. Raíz enésima, ¿cuántos números son? Son 5 números. Raíz quinta, le doy shift y elevar a la potencia para que me ponga el radical. Alguna calculadora en vez de shift le da alterna, una tecla que se llama ALT, alterna. Entonces le da alterna y elevar a la potencia. Se abre el radical, abro un paréntesis y multiplico esos valores, 9 por 4 por 2 por 6 por 1, cierro el paréntesis, es igual y me da el resultado. 3.3658. Si usted no sabe usar su calculadora, usted lo que tiene que hacer es escribirme para yo orientarle para que el ejercicio le dé. Usted tiene que ensayar para que ese ejercicio le dé ese valor que está ahí. Si no logra que le dé, entonces usted me escribe. Eso es media geométrica para datos agrupados. Simplemente sustituye en la fórmula los valores. Raíz quinta. Primero en la calculadora se pone el 5 de la raíz quinta. Se le da shift radical o alterna radical y se multiplican los valores. Da el resultado. Aquí tenemos media. Es una tabla de frecuencia. Me dan las dos primeras columnas para que yo busque la media, la mediana y la moda, pero para datos agrupados. ¿Cómo yo sé que son agrupados? Porque hay una tabla de frecuencia. Esas son clases y esas son frecuencias. Entonces ya yo sé que es para datos agrupados. En el examen hay una tabla muy parecida a esta que usted tiene que llenar. Así parecida. Le doy las clases, le doy las frecuencias y usted tiene que añadir en su cuaderno 3 columnas. La primera columna que va a añadir se llama punto medio. ¿Cómo se calcula el punto medio? A cada número de la izquierda le sumo el número de la derecha y el resultado lo divido entre 2. Digo, 16 más 21 me da 37, entre 2, 18.5. Ese valor ni se aproxima a 19, ni se redondea a 18 ni a 19. Ese valor es punto medio, se calculó con una fórmula y ese número no puede variar. Si usted le pone algo o le quita algo, ya no va a ser el valor central, no es el punto medio. Entonces ese valor se deja así mismo como da. Si da punto 25, usted lo deja así, punto 25. En este caso todo da punto 5, punto 50. La segunda punto medio te dice 22 más 27 son 49, lo divide entre 2, 24.5. Así usted calcula todos los puntos medios, lo suma, los dos límites y lo divide entre 2. Ya tengo los puntos medios. Calculo FA menos. Aquí en FA menos es que se calcula la mediana para datos agrupados en FA menos.
¿Qué yo hago en FA menos? Acumular la alcancía, como yo digo. Inicio con el 4. ¿Cuánto tengo? 4. Si le sumo 9 más, tengo 13. Le sumo 21, tengo 34. Le sumo 22, tengo 56. Y así continúa hasta que llegue al 100. La próxima columna se llama FI por XI. FI es la frecuencia absoluta, que es la segunda columna, cantidad de estudiantes, FI, y XI es el punto medio. O sea, multiplicamos la segunda columna por la tercera columna. Si multiplico 4 por 18.5, me da 74. Multiplico 9 por 24.5, me da 220.5. Y así continúo. Al final de hacer esas 3 columnas, hago la sumatoria de la última. La última columna me da 3.950. Entonces ya, como tengo mi tabla hecha, ya puedo empezar a calcular las medidas para datos agrupados. La primera medida que me va a pedir agrupada el examen y la práctica va a ser la media aritmética. ¿Cómo se calcula? Ese total que usted sacó casi ahora, lo divide entre este total que está aquí, que se llama n, o tamaño de muestra, divido, en este caso, 3.950 entre 100, y eso me da 39.50. Ya yo tengo ahí la media aritmética. Esa media aritmética, estos son los datos más dificultosos en el examen para usted. Esta tablita tiene que hacerla y tiene que calcular esas 3 medidas. Si se fija, no es una cosa del otro mundo, si usted la sabe. La moda para datos agrupados. Moda para datos agrupados. Para yo calcular la moda, usted lo primero que tiene que saber es dónde se calcula. La moda se calcula aquí. Cantidad de estudiantes, FI, frecuencia absoluta. Aquí en la frecuencia absoluta, al lado de la clase, la frecuencia absoluta, aquí es que se calcula la moda. ¿Cómo yo busco la moda? Yo tengo que buscar cuál es la frecuencia más alta, más grande, el valor, el número mayor. ¿Cuál es el número mayor en FI? Ahí es que está la moda. Entonces, si yo reviso, el número mayor es el 22 en FI, 22. Entonces, como es el 22 el mayor, tengo que subrayar esa línea entera. Se subraya o se encierra en un círculo entera la línea. Porque, y si usted quiere, le pone una M y una O al lado ahí, que significa que ahí está la moda. Ahí está la moda. Si usted quiere hacer así, le escribe aquí una M y una O. Eso significa que ahí está la moda. Ya tengo dónde está la moda. Tengo dónde está la moda ya. La moda está aquí porque aquí está el más alto, que es el 22. Necesito para la moda 4 datos. El primero se llama límite inferior. Límite inferior de esa clase donde está el 22 es el primer numerito. Es el límite inferior. En este caso es el 34. 34 es el límite inferior. El primer número de la clase es el límite inferior. Ya tengo un número para la moda. El otro valor que necesito es delta 1. Delta 1 o D1 como yo le llamo. ¿Cómo calculo D1? D1 yo lo calculo. A ese mayor que es el 22 le resto el de arriba, que es el 21. Te dice 22 menos 21, eso es igual a 1. Eso le llaman delta 1. Delta 2 o de 2, al mayor le resta el de abajo. Al mayor le resta el de abajo. Digo 22 menos 16 me da 6. De 1 me da 1 y de 2 me da 6. Ya tengo aquí el límite que es 34. Tengo de 1 que es 1 y tengo de 2 que es 6. El otro dato que necesito es el intervalo de clase.
El intervalo de clase, ¿de cuánto en cuánto aumentan esas clases? ¿Cómo yo lo consigo? Al primer número que se llama límite inferior, que es el 34, yo le resto el de arriba, que es el 28. Si a 34 le resto 28, me da 6 el resultado. Significa que esas clases van de 6 en 6, aumentan de 6 en 6. Entonces ya yo tengo todos los valores para la moda. Tengo el límite, que es 34, tengo de 1, que es 1, la diferencia de estos dos, tengo de 2, que es la diferencia de estos dos, que es 6, y tengo el límite, que también, el intervalo de clase, que también es 6. Entonces, hago la fórmula, digo 34 más 1, que es delta 1, entre 1 de nuevo, más delta 2, que es 6, multiplicado por 6, que es el intervalo de clase. Siempre que usted va a calcular medida para datos agrupados, ese intervalo no se hace nada con él, se pasa igual. El 34, que es el límite inferior, se pasa igual aquí. Y se le suma el resultado de esto. ¿Cómo yo resuelvo la parte azul? Si yo quiero, digo, 1 por 6 da 6, y luego lo divido entre la suma de abajo, que da 7, y resuelto. 1 más 1 por 6 y luego entre 7. O si quiero, digo 1 entre 7, que está abajo, y luego lo multiplico por 6. Como quiera me da el resultado. Entonces a 34, que es el límite, le voy a sumar este resultado, que es 0.8571, y cuando sumo esos dos números, 34 más 0.8571, el resultado me da 34.8571. Ya conseguí la moda agrupada. La mediana. Si voy a conseguir la mediana, que es la última medida agrupada, que va para el examen, la mediana no se busca donde se busca la moda aquí en FI. La mediana se busca en la columna FA menos. Aquí en esta columna que dice FA menos, ahí es que se busca la mediana. ¿Cómo se busca la mediana? Usted agarra N, que es el total, 100 datos, esos 100, usted lo divide entre 2. 100 entre 2 da 50. Ese 50 se llama posición. 100 entre 2, 100 porque son 100 datos, entre 2, 50. Si fuera un 50 que hubiera ahí, 50 entre 2, 25. Pero en este caso hay 100. 100 entre 2, 50. Yo busco aquí en FA menos qué número continúa después del 50. Empiezo con el 4. ¿El 4 va después del 50? No. ¿El 13 va después del 50? No. ¿El 34 va después del 50? No. ¿El 56 va después del 50? Sí. Entonces, como el 56 es el número que le continúa a la posición 100 entre 2, que es 50, entonces yo sombreo esa línea entera y escribo que ahí está la mediana. Le pongo una M y una E. Ahí está la mediana. Voy a buscar los valores de la mediana ahora. Necesito el límite inferior. Límite inferior es el primer número, que es 34. Luego me dice que debo saber cuánto da la posición. La posición dio 100 entre 2, que es 50. Después me dice el FA menos anterior. FA menos anterior a esa línea que conseguí es el 34. FA menos anterior, el 34. Luego me pide la frecuencia absoluta FI. FI, 22. FI, 22. Y por último, me pide el intervalo de clase, que ya yo sé que es de 6 en 6, porque yo al 34 le resté 28 y me dio que es 6 el intervalo, va de 6 en 6. Si usted quiere lo comprueba con los dedos, inicia en 34, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Quiere decir que va de 6 en 6 la clase. Con esos datos, esos 4 datos que conseguimos, ya hacemos la fórmula aquí.
34, límite inferior, n entre 2, los 100 entre 2 dio 50, menos el FI menos anterior dio 34, el FA menos anterior 34, dividido entre FI, que es 22, y multiplicado por el intervalo, que es 6. Cuando estoy haciendo estas medidas agrupadas, el límite inferior, que es 34, yo lo paso igual. 34 se pasa igual, el límite. Y se resuelve esta otra parte. Si a 50 usted le resta 34, da 16. Ese 16 que da arriba, si quiero lo divido entre 22 y luego lo multiplico por 6. O ese 16 que da arriba, lo multiplico por 6 y luego lo divido entre 22. Lo puedo hacer de las dos maneras y me va a dar 4.3636. Si al límite, que es 34, yo le sumo 4.36, me da 38.36. A la práctica, si quiere le pone los 4 valores o si quiere le pone 2 valores. Como quiera, se la va a poner buena. Entonces, si tiene preguntas sobre eso, sería bueno que la haga. Si tiene preguntas de la media, de la moda o de la mediana para datos agrupados, es bueno que la haga. Yo, maestro, Dígame. yo quiero saber por qué usted dijo en la mediana que era 100 entre 2. La fórmula no la tengo aquí, pero tú debes tenerla en tu cuaderno. La fórmula dice así, mira. N entre 2, dice ahí. N entre 2, dice la fórmula. ¿Cuánto vale N? Ok, ya entendí. Tú te vas a la tabla y N es ese valor que está ahí abajo, ese total. N en este caso son 100, entre 2, 50. Entonces, como ahí dice N entre 2, 100 entre 2 da 50, por eso tengo ese 50 ahí. 50. En el examen yo creo que son, no sé cuántos datos son. Pero los datos que sean, tú lo divides entre 2 y es el valor que va ahí, N entre 2. Aquí va el FA menos, el número anterior a las líneas que seleccioné en FA menos es el 34, el anterior. Ese 34, por eso está aquí, porque es el anterior. El 22 es la frecuencia absoluta y el 6 es el intervalo. Entonces, primero se resta 50 menos 34, luego se divide entre 22 y luego se multiplica por 6 y ese resultado se le suma al 34. Ahí está el valor. Entendido. Si no, ustedes ven el video ahorita y lo repiten varias veces y usted va a entender de dónde salieron, porque estoy explicando lo más claro posible. Aquí tenemos un ejercicio que es de la práctica, pero no es del examen. Este ejercicio se llama media armónica para datos agrupados, no está en el examen, pero sí está en la práctica. ¿Qué yo hice? Me dieron las dos primeras columnas, agregué el punto medio entre 0 y 2 es el 1, entre 2 y 4 el punto medio es el 3, entre 4 y 6 el punto medio es el 5 y así. Y aquí dividí cada frecuencia absoluta, cada FI, la dividí entre cada punto medio o XI. Ejemplo, dividí el 1 entre el 1, el 2 entre el 3, el 4 entre el 5, el 3 entre 7 y el 1 entre 9. Sumé los resultados y dividí el 10, que dice la fórmula, entre esa sumatoria que da 3.0062 y ya tengo la media armónica. Mire la fórmula, divido ese 10, que es el total de datos, entre la sumatoria que yo hice aquí, esa sumatoria que yo sumé, entonces ya me da la media armónica. Esa media no está en el examen. Una pregunta, antes de que pase a otro tema. En la práctica tenemos que agregar las dos columnas, ¿verdad? Esas dos columnas que están ahí. Okay, le doy la primera 2, te agrega 2, sí. Entonces, maestro, antes que usted continúe, disculpe,
Entonces se agregaría ahí mismo en la plataforma o uno tendría que hacerlo en el cuaderno. No, mi amor, en el examen es otra cosa que tengo que aclararle. Hay gente que en el examen me empieza a escribir fórmula. Eso nada más es poner esos 5 numeritos. Mire, en el examen usted nada más pone, si le pregunta eso, un ejemplo, y este resultado, usted le pone 3.3264 o 3,3264. No hay que escribirle ni hora, ni escribir fórmula, nada de eso. En el examen no hay que hacer, no se sube práctica, tabla, ni se hace tabla. La tabla, el ejercicio usted lo mira, copia esos 2 columnas que le dan y en su cuaderno usted hace la columna que le falta. En su cuaderno. Al examen usted nada más le va a poner el resultado. Nada más. Los números que da el resultado. Solamente. ¿De acuerdo? Maestro, yo tengo una pregunta. Dígame. En la columna donde dice cantidad de empleados, yo estuve sumando la cantidad de empleados y yo veo 11 y usted en la práctica tiene 10. Aquí dice 1 más 2 son 3, más 4, 7, 10 y 11. Sí, correcto, ahí hay 11. Es un error. Hay que ver de dónde salió ese error. Pero, Ok, porque yo como me dio 11, la calculé con 11, entonces tengo que calcularla con 10. usted divide esto entre 11 y ¿cuánto da el resultado? 11 entre eso, ¿cuánto da para corregirlo? Mira que nadie... Yo tengo 3.6. 3.6, así solo. Sí. No hay más nada. No creo. Déjame hacerlo de nuevo. No creo. Ustedes redondean y aquí no se redondea. 11 Sí, eso fue lo que hice. 0062. Eso da un viaje número. 65. Punto 65, 89. Se dicen, ay, que la práctica me la puso mala. Fue que usted la puso mala. Tiene que ponerla con 4 por lo menos. O le pone usted decide. Entonces, resultado, gracias por aclarar. Voy a tener que corregirlo en la práctica también. Es 3.6591. ¿Qué pasa? Que yo pongo a los estudiantes a sumar cuando estoy haciendo la práctica y yo me llevo de lo que ellos dicen. Y nadie se había dado cuenta que esa suma estaba mala. Pero me imagino que lo otro está bien. Otra pregunta. Si no, vamos a continuar para terminar el video y después preguntan. Aquí tenemos la media geométrica para datos agrupados. Se hace lo mismo. Se buscan 3 columnas. Me dan las primeras 2 columnas y yo busco 3. Busco punto medio. Todo el mundo sabe buscar el punto medio. Entre 2 y 14 es el 13. O sumo 12 más 14 es 26. Entre 2, 13. Como usted quiera lo busca. Tenemos logaritmo de aquí. Toda la calculadora tiene una tecla que se llama LOG, que es logaritmo. Usted le da logaritmo del punto medio, logaritmo de 13, que es el primer punto medio, logaritmo de 15, logaritmo de 17, logaritmo de 19 y logaritmo de 21. Ahí están los resultados. Por último, se multiplica la última columna, FI, que es la cantidad de personas o la frecuencia absoluta, se multiplica por el logaritmo del punto medio, que es la cuarta columna. La segunda columna por la cuarta columna se multiplican. 2 por 1.1139 da 2.2278. 3 por 1.1760 da 3.5280. Así lo multiplica. Al final hace la sumatoria y esa sumatoria la divide entre n, que es 15, y me da el logaritmo de g. 18.3448 entre 15 a mí me da 1.2229. Eso le llaman logaritmo de g. Logaritmo de g. Ahora, después que tengo el logaritmo de g, que es este valor, ese no es la media geométrica, a ese valor le busco el antilogaritmo. ¿Cómo se busca antilogaritmo? Se le da shift, logaritmo, y se le pone 1.2229 y le va a dar este resultado que es la media geométrica, 16.70.
Puede ponerle 70, 71, 70, 70. Le puede poner como quiera. Como quiera el examen o la práctica se lo va a poner bueno. ¿Ok? Entonces, por último, en su examen, esto es descriptiva, por último, aquí aparece lo que le llaman la media ponderada en la práctica. Media ponderada. ¿Qué viene siendo la media ponderada? Lo mismo que hicimos con las asignaturas, cómo se calcula el índice. Me dan dos columnas de número, esta y esta. Me dan kilómetros recorridos por viaje y me dan número de viaje. ¿Qué debo hacer? Fácil. Multiplicar 2 por 5, 10. 3 por 3, 9. 5 por 4, 20. 4 por 2, 8. Y 1 por 6, 6. Hago la sumatoria, me da 53. ¿Qué hago con ese 53? Tengo que dividirlo, dice aquí, ponderar el número de kilómetros recorridos en cada viaje por el número de viaje. Entonces tengo que dividir entre el número de viaje. Al número de viaje le saco la sumatoria, me da 20, y divido el 53 entre 20 y me da que la media ponderada es 2.65 kilómetros recorridos por viaje. Ese resultado. Ese resultado. Media ponderada. Media ponderada se usa cuando le dan dos filas de valores para que usted la promedie. ¿Cómo se promedian? No es de que promediar esto y promediar esto, no. Se promedia con la media ponderada, multiplicando los valores y se dividen los valores entre lo que yo necesito. En este caso me piden número de viaje, por número de viaje. Mírenlo ahí donde lo dice claro, ahí. Por número de viaje. Entonces, sumo los viajes, sumo la sumatoria y divido. Resuelto. Ahí está su práctica completita. Esta parte no va para ustedes, la última. Esa la agregué para otras asignaturas. Entonces, qué bueno que hicimos este video. Aquí está ese tema. Esa práctica ya usted puede entrar a llenarla desde que la haga en el cuaderno, la tenga lista, puede entrar a llenarla a la plataforma. Ahí le dice cuánto vale para que se gane esos puntitos. Ahí tiene el logaritmo, la media geométrica agrupada. Aquí tiene la media armónica. Esa es la media armónica agrupada. Que la joven encontró ahí un detalle muy bueno, que la sumatoria no era 10, sino 11. Eran 11 datos. Aquí tenemos las tres medidas, media aritmética, moda y mediana, que están en el examen, estas tres. Igual que como se hizo aquí, se va a hacer en el examen, esas tres medidas agrupadas. Tenemos aquí esta que está en el examen, media geométrica no agrupada, media armónica no agrupada. Tenemos aquí la media aritmética, la moda y la mediana no agrupada, y ahí finaliza su examen. Entonces, si tiene preguntas, puede hacerla. ¿Qué no entendió? ¿Qué pregunta tiene? Profe, Dígame. en el último cuadro que llenamos, donde dice total de kilómetros recorridos, usted tiene el total que es 53. Eso fue lo que me dijeron mis alumnos. No da 53 tampoco. Sí, da 53. Aquí. Ya, 10 más 9, 19 y 20, 39 y 8, 47 y 6, 53. Y aquí 5 más 3 son 8, 12, 14, 20. Sí, está bien ahí. Entonces, ¿tienen preguntas, jóvenes? No le tomen miedo al examen. No venga a retirarse. Ya hay varios alumnos que me han hablado de retirarse a mí. Y le he dicho de todo. Hasta lo que no debo decirle se lo dije. Porque ya que usted se inscribió y esta asignatura va por mitad, señores, fájese un chin. Si hay algo que usted no lo entiende, porque dije todo el mundo no aprende igual. Hay gente que a la primera se la sabe. Hay gente que necesita 10 veces para sabérsela.
Entonces usted habla conmigo que yo le explico las 10 veces para que se la aprenda. Si usted, porque le vaya mal en un examen, ay, saqué 3 en el parcial, me voy a retirar. No. ¿Y cuántos puntos nos faltan todavía? ¿O usted quiere tomar otro intento para mejorar la nota? Entonces hay opciones. Ya el que está aquí ya, aproveche y pase. Yo le digo, otro maestro como yo no van a encontrar. Y no es por presumir que se lo digo.